Esta semana vamos a presentar la unidad 1 del módulo 5 de laringe 2, que consiste en estridor, estenosis laringotraqueal, parálisis laringeas, cuerpos extraños en vía aerodigestiva y traqueostomía y traqueotomía. Junto con la doctora Ruth Benítez y quien le habla, doctor Sergio Núñez, bajo la tutela del doctor César Franco y la doctora Angélica Santos. Estridor es un sonido respiratorio anormal que generalmente es generado por un flujo rápido y turbulento de aire a través de un estrechamiento de la vía aérea de mayor calibre, que puede ser a nivel de la región supraglótica, glótica, la región subglótica y la tráquea proximal. Podemos dividir a las vías respiratorias en una porción extratorácica y en una porción intratorácica. Generalmente las extratorácicas son de menor diámetro durante la inspiración debido a que la presión intracraneal es menor que la atmosférica. En caso de obstrucción a este nivel, se presenta como un estridor inspiratorio. Y en cuanto a las vías respiratorias intratorácicas, ya el diámetro es menor durante la expiración y presentan un estridor expiratorio en caso de obstrucciones a este nivel. Entonces podríamos decir que hay un estridor inspiratorio y un estridor expiratorio. Y a su vez también puede haber un estridor bifásico, que lo que sugiere es que hay una obstrucción severa y fija de la vía aérea a nivel de la glotis, subglotis o la tráquea superior. La presentación también del estridor puede ser aguda o crónica. En el caso de que sea de una presentación aguda, podemos decir que es por la inhalación de un cuerpo extraño, una epiglotitis, laringotraqueobronquitis, una laringitis, y el estridor crónico generalmente por una laringomalacia, estenosis subglótica, parálisis de cuerdas vocales. En cuanto a la laringomalacia, también conocido como estridor congénito, es la malformación laringea más frecuente y la causa más habitual de estridor en la infancia, correspondiéndose con un 60 a 70% de los casos. Se conceptualiza como un colapso por laxitud anormal de las estructuras supraglóticas al momento de la inspiración. Su etiología es desconocida, pero se han sugerido alteraciones neuromusculares, cartilaginosas y también en el neurodesarrollo. Tiene una predominancia sobre el sexo masculino en una relación 2-1 con respecto al sexo femenino. En cuanto al cuadro clínico de la laringomalacia, el síntoma más llamativo y único es el estridor de tipo inspiratorio e intermitente, que habitualmente se inicia en las primeras semanas de vida, aproximadamente al séptimo día de vida, aunque también puede presentarse desde el nacimiento o en los primeros meses. Es de tonalidad grave, variable, inconstante y suele ser más intenso en decúbito supino durante la alimentación y el llanto. Se exacerba con los cuadros de vía aérea superior y con el reflujo gastroesofágico. Se incrementa durante los primeros días y meses de vida para luego desaparecer, en la mayoría de los casos entre los 12 a 18 meses. En un 10% de los pacientes el incremento de peso es escaso o nulo. En estos casos también puede existir disfagia. El estridor puede tornarse permanente e intenso con tiraje universal. Pueden aparecer dificultad respiratoria y episodios de apnea. Clasificar a la laringomalacia en tres tipos. La de tipo 1, que presenta un colapso y aspiración de la mucosa aritenoidea hacia el interior de la laringe en la inspiración, debido a que se caracteriza por sus aritenoides laxos. La de tipo 2 se caracteriza por presentar una epiglotis que adopta un aspecto tubular, en ocasiones puede ser aplanada
enrollada con repliegues aritenoepiglóticos cortos, que tiene una excesiva tendencia a vascular hacia la pared faríngea posterior durante la inspiración, por lo que se colapsa circunferencialmente durante la inspiración. La de tipo 3 sería una aspiración y desplazamiento posterior de la epiglotis que obstruye la entrada laringea en la inspiración, debido a que se caracteriza por una epiglotis laxa y redundante. En cuanto al diagnóstico, se realiza el diagnóstico por la clínica, por la historia clínica que vendría a ser la sintomatología que presenta y también por los datos que son aportados, tanto por la madre o por el acompañante. Y se puede realizar también un estudio durante la exploración física que vendría a ser la fibrolaringoscopía con el paciente respirando espontáneamente con o sin sedación, lo que nos permite visualizar las características particulares de la laringe y observar el colapso de las estructuras supraglóticas durante la inspiración. En cuanto al manejo de la laringomalacia, se debe tener en cuenta los grados de severidad. En cuanto a una laringomalacia leve, en donde la alimentación está conservada, no se presentan problemas respiratorios, la conducta sería expectante y control por otorrino al mes. Cuando ya es una laringomalacia moderada, ya presenta ahogo al comer, regurgitación, tos, se debe iniciar el tratamiento antirreflujo, donde la FDA aprueba el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones desde el primer año de vida, ya que también hay un riesgo en menores a esta edad de poder desarrollar una enterocolitis necrotizante. Se puede realizar por un mínimo de 3 meses y un máximo de 9 meses, con los esquemas utilizados que pueden ser de step up y también de step down. Luego tenemos la laringomalacia severa, donde ya hay una falla en el crecimiento, apnea, cianosis, hipertensión pulmonar, cor pulmonale, que se pueden encontrar también exacerbados por comorbilidades, ya sean neurológicas, cardíacas, pulmonares, donde se opta por un tratamiento quirúrgico, que vendría a ser la supraglotoplastia, que es una microlaringoscopía en suspensión que se puede realizar en un niño con laringomalacia grave. Generalmente está indicado en pacientes con estridor severo, con vía aérea comprometida, dificultades para la alimentación, la falta del crecimiento, la apnea obstructiva del sueño. Lo que se realiza con esta microcirugía laringea es una sección de los repliegues aritenoepiglóticos, se extrae la mucosa redundante de los aritenoides o una epiglotopexia a base de lengua. Puede presentar también algunas complicaciones como ser una estenosis supraglótica, tejido de granulación y una disfagia transitoria. En cuanto a la estenosis subglótica, suponen menos del 10% de las causas de estridor, tanto en el lactante como en el recién nacido. Puede situarse en diversas localizaciones topográficas subglóticas que afectan de modo diverso. En la anomalía, en el tamaño del anillo cricoideo, que está reducido concéntricamente, puede presentar una hipertrofia cartilaginosa del cricoides, que puede ser circular o localizada, que produce una estrechez generalmente anterior, pero en ocasiones es lateral. Engrosamientos fibrosos submucosos del diámetro interno cricoideo y la incarceración del primer anillo traqueal en la concavidad del anillo cricoideo. Se puede clasificar en congénita y adquirida. En cuanto a la estenosis adquirida, generalmente se debe a la necrosis de la mucosa cricoidea
y o pericondritis de la región subglótica, que son causadas por una intubación prolongada, reiterada o traumática. La estenosis congénita se debe a una canalización incompleta de la zona subglótica y anillo cricoides durante los primeros meses de gestación. De entre estas dos, la adquirida generalmente es la más frecuente. Se presenta con mayor frecuencia de forma aislada a nivel cricoideo, dando lugar a un cricoides de pequeño tamaño o elíptico o a un diafragma fibroso de grosor variable. Se caracteriza por presentar un estridor bifásico y tenemos que tener también en cuenta que el diámetro subglótico en un recién nacido de término es diferente al de un prematuro. Eso hay que tener en cuenta también para poder eh, comparar eh, en un recién nacido y en uno de término. En cuanto a la clínica de la estenosis subglótica, cursan con disnea, sin disfonía ni alteraciones de la deglución. Pero la presentación más frecuente es a través de episodios de laringitis subglótica o de Krupp recurrentes, que se dan en las formas leves de la estenosis subglótica. Nosotros debemos sospechar a partir del tercer episodio de laringitis subglótica, ya debemos sospechar de que hay una estenosis. Y en casos de estenosis graves, pero compatibles con la vida, da lugar a un estridor bifásico, disnea, tiraje, voz ronca, dificultad para la alimentación y una talla pequeña en las formas ya evolucionadas. Pero todo esto va a depender, toda esta clínica va a depender fundamentalmente de la edad y del grado de estenosis. Generalmente, si es que ya es un caso severo al nacimiento y presenta disnea y cianosis progresiva ya posparto, en la mayoría de los casos también ya puede conducir a un óbito fetal. Cuanto a la clasificación de la estenosis subglótica, se tiene el sistema de clasificación de Cotton-Mayer de la clasificación de las vías aéreas, que clasifica en 4 grados. El primer grado, que vendría a ser hasta un 50% de estenosis, el grado 2 de un 51 a 70% de estenosis, grado 3 vendría a ser ya hasta llegar a un 99% de estenosis y ya el grado 4 donde no se detecta el lumen. Este sistema fue modificado actualmente donde se incorporan 3 parámetros adicionales, que serían las comorbilidades, que pueden incluir la prematuridad severa con enfermedad de membrana hialina, insuficiencia respiratoria, anomalías cardíacas, neurológicas, reflujo gastroesofágico severo, obstrucción de la vía aérea extralaringea, así como también anomalías congénitas. Lo segundo que se tiene en cuenta, el segundo parámetro sería el compromiso glótico, donde la afectación puede incluir fusión de las cuerdas vocales y fijación o parálisis bilateral o unilateral de las cuerdas vocales. Y como tercer parámetro se puede ver la asociación de ambos. Entonces, tiene en cuenta 3 parámetros adicionales que serían las comorbilidades, el compromiso glótico y la asociación de ambos. En cuanto al diagnóstico, se puede realizar un diagnóstico prenatal en las formas graves mediante una ecografía prenatal, donde podemos encontrar una dilatación de la tráquea y de los pulmones que nos debe hacer ya sospechar de que la estenosis es severa. Y ya para el momento del parto se tiene que valorar una traqueotomía inmediata. En cuanto al diagnóstico postnatal, se establece por la fibrolaringoscopía y también se puede realizar por medio de técnicas de imagen como la tomografía. En cuanto al tratamiento de la estenosis subglótica, va a depender principalmente del grado de estenosis, ya que esta patología es susceptible de mejorar con el crecimiento laríngeo.
Las formas leves no suelen requerir tratamiento quirúrgico, basta con controles clínicos y en las curvas de talla y peso. Por ejemplo, la estenosis de grado 1 o leves se basan en el tratamiento y profilaxis de las infecciones respiratorias, también en el tratamiento de los factores que pueden o que puedan agravar las estenosis, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico. Generalmente a partir de los 18 a 24 meses de vida, los niños presentan una mejoría evidente de la estenosis por el propio desarrollo de la laringe, como mencioné anteriormente. Y las estenosis más importantes, ya sean la de grado 2, 3 o las graves, sí pueden requerir un tratamiento quirúrgico, que más frecuentemente debe considerarse el ensanchamiento de la subglotis mediante la laringoplastia con ayuda de injertos cartilaginosos o técnicas de extirpación cricotraqueal. Estas técnicas han demostrado unos resultados satisfactorios que son cercanos al 90%. Siguiendo, tenemos las membranas y atresias laringeas, que se tratan de una patología muy infrecuente, pero que se caracteriza por ser un conjunto de malformaciones laringeas que se originan por una recanalización incompleta de la laringe durante la embriogénesis. Generalmente se debe a una persistencia de la lámina epitelial embriológica que cierra la faringolaringe primitiva en la tercera a cuarta semana. También puede deberse a anomalías en el desarrollo de la segunda bolsa. Es un grupo muy heterogéneo de lesiones que engloba una forma leve y una forma grave. La forma más leve es la brida glótica anterior, conocida también como palmípeda, que ocupa mediante una membrana la región glótica anterior. Y la forma más grave, excepcional, representa la atresia, que vendría a ser la obliteración completa laringea, que puede ser habitualmente mortal. En cuanto a la clasificación de las membranas y atresias laringeas, se puede dividir las atresias laringeas en tres grupos. La de tipo 1 o completa, donde hay una ausencia completa de la luz laringea. La de tipo 2, hay una falta de reabsorción de la lámina epitelial en la porción supraglótica. Y la de tipo 3, que se corresponde con las membranas laringeas. Esta tipo 3 a su vez se subdivide según la clasificación de Cohen en cuatro tipos. La de tipo 1, que es una membrana glótica anterior con menos del 35% de la luz glótica ocupada. Es translúcida, solo presenta una porción membranosa, pero no presenta extensión subglótica. La de tipo 2 es una membrana anterior que ya ocupa el 50%, ya es más gruesa y puede ser membranosa o conectivo membranosa. Y esta sí ya presenta una extensión subglótica. La de tipo 3, la membrana afecta ya al 75% de la luz con una extensión subglótica anterior. Y la de tipo 4 ya es la fusión de ambas cuerdas en toda su extensión ligamentosa, reduciendo la luz glótica entre el 75 al 90%. Ya el paso aéreo está restringido al espacio interaritenoide. En cuanto al cuadro clínico, las palmípedas deben sospecharse ante un recién nacido que presenta disfonía pero sin disnea. Luego, en las atresias tipo 1 y tipo 2, generalmente presentan un cuadro incompatible con la vida. Solo pueden sobrevivir aquellos fetos que presenten una fístula traqueoesofágica concomitante, a través de la cual se pueda ventilar parcialmente hasta la realización de una traqueotomía de urgencia. La de tipo 3 o membranas laringeas van a dar lugar a una clínica de disnea y disfonía en base a la extensión de la lesión. Las subtipo 1 y 2 van a dar lugar a un llanto disfónico, voz ronca, junto a signos de obstrucción respiratoria moderada, sobre todo en el tipo 2. El subtipo 3 produce una afonía prácticamente completa y disnea de esfuerzo, y la subtipo 4 da lugar ya a una afonía, estridor y cianosis.
que habitualmente obliga a la realización de una traqueostomía a los pocos días de vida. En cuanto al diagnóstico, se realiza con nasofibrondoscopía, que revela el grado de obstrucción asociado por las membranas. Generalmente, el diagnóstico de las atresias tipo 1 y tipo 2 ya se realiza de forma más habitual en la autopsia, aunque hoy en día la evolución de las técnicas ecográficas en el diagnóstico prenatal permite el diagnóstico en algunas ocasiones ya de estas malformaciones. En cuanto a las membranas de tipo 1 y 2, se diagnostican mediante fibrolaringoscopía. En estos casos, la movilidad de la laringe suele ser normal. Si la membrana no es translúcida, es más difícil poder asegurar la ausencia de una extensión subglótica. Las membranas tipo 3 y 4 se suelen diagnosticar en situación de urgencia, ya sea por la fibrolaringoscopía, que si es que el estado del niño lo permite, o por una laringoscopía directa justo después del parto. En esta situación, la laringoscopía directa bajo anestesia general va a permitir llevar a cabo también el tratamiento endoscópico. En cuanto al tratamiento, la traqueotomía está indicada si existen signos de disnea, pero siempre debe valorarse previamente la intubación del paciente. Si se encuentra la luz obliterada, la colocación de una sonda de intubación en la parte superior del esófago produce una rápida mejoría del niño. La resección de la membrana se realiza mediante una técnica láser con dióxido de carbono. También puede hacerse la laringoplastia con laringofisura e interposición anterior de una quilla protésica o una lámina de silastic e injerto cartilaginoso. En el caso de las membranas gruesas que afectan al 50% de la glotis y que se extienden a la subglotis. Entonces podemos decir que las membranas de tipo 1 y tipo 2 se pueden beneficiar con un tratamiento endoscópico si la membrana es fina, aunque también es frecuente que se presenten recidivas que requieran una nueva cirugía. Y como mencioné recientemente, las membranas gruesas generalmente requieren la realización de la laringoplastia por laringofisura, ya sea con la interposición entonces del injerto cartilaginoso o de la quilla protésica. En cuanto a la parálisis cordal congénita, habitualmente son bilaterales, se asocian a lesiones del sistema nervioso central como una hidrocefalia, mielomeningocele, malformación de Arnold-Chiari, agenesia cerebral o enfermedades neuromusculares. En cuanto a su etiopatogenia, es discutida, pero parecen existir una serie de condiciones que la pueden desencadenar, como la compresión del tronco en el foramen magnum debido a la malformación de Arnold-Chiari, un estiramiento de las fibras proximales por el desplazamiento caudal del tronco del encéfalo y también una disgenesia del bulbo afectando a los núcleos del nervio vago. En cuanto al cuadro clínico de la parálisis cordal congénita, la parálisis bilateral ocasiona generalmente disnea y estridor inspiratorio, episodios de aspiración debido a una falta de relajación del músculo cricofaríngeo con escasa disfonía. Y en el caso de que la inmovilidad sea unilateral, produce muy poca clínica respiratoria. Hay una aspiración debido a la incoordinación faringolaringea que provoca la apertura de la laringe durante la deglución y se caracteriza por un llanto débil. En cuanto al diagnóstico, la exploración es clave para el diagnóstico. La fibrolaringoscopía sin anestesia se realiza para observar el movimiento de las cuerdas vocales. Puede ser un diagnóstico difícil ya que los movimientos de la laringe generalmente son fugaces y por esta razón generalmente se recomienda recurrir a grabar la realización de dicho estudio para posteriormente poder volver a revisar y más detenidamente. Si es que se va a realizar una segunda exploración, debe ser una laringoscopía directa bajo anestesia general para de esta manera poder realizar una palpación de la movilidad pasiva de los aritenoides.
Una vez que se confirma el diagnóstico de una parálisis laringea, se debe buscar y establecer la etiología, ya que de esto va a depender el tratamiento a realizar. En cuanto al manejo de la parálisis cordal congénita, se debe tener en cuenta que las posibilidades de recuperación espontánea son de un 60 a 70% durante el primer año. Teniendo en cuenta una parálisis unilateral, se debe tratar de forma expectante. Si la clínica persiste en la edad escolar, se pueden realizar maniobras quirúrgicas fonatorias. En el neonato, generalmente el principal problema constituye el trastorno de la deglución. Por esta razón es necesario espesar los alimentos e instaurar un tratamiento antirreflujo. Y si la clínica persiste, puede ser necesaria la utilización de una sonda nasogástrica o incluso se puede realizar una gastrostomía. En el caso de que la parálisis sea bilateral, si existe disnea obstructiva grave, se debe proceder a la intubación oro o nasotraqueal hasta 3 semanas. Si en 3 semanas no se ha podido efectuar la extubación, se procederá a realizar una traqueostomía. Si durante el primer año de vida el niño no muestra signos de recuperación espontánea, entonces se debe proponer ya realizar un tratamiento quirúrgico definitivo, teniendo en cuenta diferentes técnicas endoscópicas, como por ejemplo la realización de una cordotomía posterior en ambas cuerdas vocales o la aritenoidectomía. También pueden existir técnicas abiertas como la aritenopexia o la interposición de injertos junto a una dilatación temporal. Parálisis de cuerdas vocales es la pérdida de la movilidad del pliegue vocal verdadero, secundario a la disrupción en la inervación motora de la laringe que está dada por los nervios laringeo recurrentes. De esta manera, la parálisis de cuerdas vocales puede ser uni o bilateral, así como también puede ser transitoria o permanente. La parálisis de las cuerdas vocales puede afectar la capacidad de hablar e incluso de respirar. Esto se debe a que las cuerdas vocales, que en ocasiones también son conocidos como pliegues vocales, tienen funciones, además de fonatorias, también protectoras para las vías respiratorias de la aspiración de alimentos. En la mayoría de los casos, la parálisis de cuerdas vocales generalmente es unilateral y en el caso de que sea bilateral, que es menos frecuente, pero es más grave. En cuanto a las causas que pueden producir una parálisis de cuerdas vocales, podemos tener las neoplasias, que generalmente producen compresión o infiltración tanto del nervio vago o del nervio laríngeo recurrente, como ser en algunas neoplasias de tiroides, pulmón, esófago, de la faringe. También hay causas traumáticas que a su vez pueden ser quirúrgicas o no quirúrgicas. Pueden ser accidentes, post-intubación, posterior a las cirugías de tiroides, de carótida, tráquea, esófago, columna cervical. Se puede dar secundaria a alguna enfermedad neurológica o alguna enfermedad sistémica, como ser una hemiplegia, rotura de aneurismas, meningitis, síndrome de Guillain-Barré, epilepsia, ACV, neuritis postgripal, diftérica, tifoidea, tiroiditis subagudas. Y también cuando se desconoce la causa o no se encuentra la causa que vendría a ser la idiopática. En cuanto al cuadro clínico de la parálisis de cuerdas vocales, podemos tener en cuenta cuando es unilateral o bilateral, que va a presentar cambios en la voz, como una disfonía ronquera, también una fatiga vocal, voz entrecortada o voz débil, disfagia, una tos áfona y dificultad para respirar, es decir, una disnea o ya una respiración ruidosa. Generalmente cuando ya la parálisis es bilateral, el paciente ya puede presentar también un ronquido nocturno intenso, un estridor agudo. En cuanto al diagnóstico de las parálisis de cuerdas vocales, primeramente tenemos que tener en cuenta una buena evaluación clínica con los datos semiológicos y exámenes complementarios.
En cuanto a la anamnesis, tenemos que eh, averiguar o informarnos sobre los antecedentes, hace cuánto que presenta estos síntomas, si tuvo algún antecedente o alguna causa traumática, no traumática. En el examen físico tenemos que buscar adenopatías cervicales, nódulos tiroideos sospechosos. A la horoscopía, ver también si es que hay alguna parálisis del paladar, lo que puede sugerir también que haya una lesión vagal alta. Una analítica sanguínea, donde vamos a buscar datos que nos orienten a alguna infección o alguna afección sistémica. Una laringoscopía indirecta, una fibrolaringoscopía, una estroboscopía, ya que estos permiten hacer el diagnóstico de la parálisis, ya que nos pueden informar la posición de la cuerda paralizada, en qué grado de abducción quedó, si se vio alterada o no su normal tensión. También una eh, estroboscopía que puede mostrarnos si es que hay un cierre incompleto, una limitación de la movilidad de las cuerdas vocales. Una electromiografía que puede determinar la denervación o reinervación de los músculos. Se debe realizar desde los 1 a 6 meses de la parálisis y puede ayudar a distinguir entre la parálisis vocal o una patología de la articulación cricoaritenoide. También se pueden realizar imágenes, estudios de imágenes radiológicos como una tomografía o una resonancia, ya sea con contraste de cuello y tórax, para poder ir evaluando en el caso de que haya alguna tumoración, algún nódulo que esté afectando a nivel de las cuerdas vocales. También estudios de evaluación de la deglución y sobre todo también no olvidar hacer una buena palpación del cuello en busca de algún estado patológico estructural. Como mencionamos anteriormente, puede haber una parálisis laringea unilateral o bilateral. Cuando es unilateral, se manifiesta, como su nombre lo dice, por la inmovilidad de una cuerda vocal. La que más frecuentemente está afectada es la cuerda vocal izquierda. Esto puede ser causado por una lesión a nivel del tronco cerebral, una disfunción del nervio vago o lesión del nervio laríngeo recurrente. También pueden haber causas cardiovasculares como una hipertrofia cardíaca, una insuficiencia mitral, aneurismas. También causas pulmonares como tumores, quistes, abscesos y por lesiones mediastínicas, mediastinitis, tumores y adenopatías. En cuanto a las características que presenta el paciente, principalmente se caracteriza por una disfonía con voz bitonal y disfagia con episodios repetidos de broncoaspiración, lo que da lugar a una tos áfona también. En cuanto a las parálisis laríngeas unilaterales, estas pueden evolucionar de tres maneras, teniendo una recuperación espontánea de la movilidad. También puede haber una ausencia de la recuperación, pero que está compensada por la cuerda contralateral. O en el caso de que haya una ausencia de la recuperación y de la compensación, con parálisis flácida. Parálisis laríngea bilateral consiste en la parálisis de ambas cuerdas vocales. Estas a su vez pueden ser en aducción y en abducción. En aducción, que sería en la línea media, se debe a la parálisis de músculos cricoaritenoides con imposibilidad de realizar la apertura de la glotis. Se presenta con una obstrucción glótica por estar ambas cuerdas vocales en la línea media. Y en abducción, que sería en una posición cadavérica, la glotis permanece en su máxima apertura. Generalmente es poco frecuente y corresponde a cuadros neurológicos graves.
Se manifiesta generalmente por grados variables de estridor y disfonía, aunque esta última generalmente puede ser casi imperceptible, por lo que se dice que la calidad de la voz no es afectada. Generalmente lo que se produce es una falta de aire y disnea severa que pueden poner en peligro la vida y va a requerir una intervención de manera urgente o una intervención de emergencia para poder resolver el distrés respiratorio. La disfonía puede pasar desapercibida debido a que lo que principalmente la queja al paciente es la disnea. Los pacientes van a tener una considerable limitación de la vía aérea por la reducción justamente de esta área glótica. En cuanto al manejo, debemos tener en cuenta que como hay una parálisis uni o bilateral, también el manejo va a depender de eso. En el caso de que la parálisis sea unilateral, generalmente hay una posibilidad de que la recuperación sea espontánea o por compensación. En los casos, en los casos en los que hay poca sintomatología, generalmente se recomienda esperar de 8 meses a un año aproximadamente. Y si no ha habido una recuperación de la movilidad cordal, entonces de esta manera la conducta varía según la posición de las cuerdas, en el caso de que esté en aducción o en abducción. En el caso de que esté en aducción, se podría realizar una rehabilitación foniátrica, una terapia vocal o deglutoria, ya que estos ejercicios de rehabilitación están destinados a controlar la respiración adecuadamente y de esta manera poder permitir también que haya una compensación. También en el caso de que sea en abducción, se puede realizar una inyección de teflón en el espacio paraglótico, una laringoplastia según la técnica de medialización de Ishiki, aducción aritenoidea, aritenopexia, reinervación. En cuanto a los síntomas que son de intensidad moderada a severa, se pueden inyectar sustancias que van a ser reabsorbibles para colocar la cuerda en una posición más favorable. En el caso de que se opte por la cirugía, las intervenciones disponibles son la medialización mediante la inyección o la tiroplastia, como mencioné, la aducción de los aritenoides, la aritenopexia y la reinervación, que es posible que ocurra una reinervación espontánea del pliegue vocal, pero habitualmente no se consigue recuperar el movimiento debido a las sincinesias resultantes de la inervación no selectiva de los músculos aductores y abductores de la laringe. Entonces, esto se reserva para pacientes con disfonía continua. La laringoplastia por inyección de aumento es una técnica que consiste en inyectar una sustancia por vía percutánea, transoral o laringoscópica en el espacio paraglótico o en la porción lateral del músculo tiroaritenoideo con el fin de medializar el pliegue vocal. A lo largo de los años se han usado diversos materiales absorbibles y no absorbibles, como gelfam, aloderm, teflón, carboximetilcelulosa, ácido hialurónico, entre otros. Dentro de los materiales absorbibles se encuentra la grasa autóloga, el ácido hialurónico que acabé de mencionar, el colágeno y el gelfam. Su tiempo de absorción es variable, encontrándose alrededor de los 6 meses. El efecto transitorio sobre la posición de la cuerda vocal observado con el uso de estos materiales es un inconveniente si se trata de parálisis permanentes, pues se requieren inyecciones repetidas u otras técnicas ya para corregir la incompetencia glótica. Por otro lado, en pacientes que recuperan la movilidad del pliegue vocal, es beneficioso que el material se absorba.
Ante la imposibilidad de predecir la cantidad de material que se reabsorbe y la duración de los resultados, se opta en la mayoría de los casos por tiroplastia de medialización, que veremos más adelante. La inyección entonces las reservamos para pacientes con alta sospecha de recuperación. Las otras sustancias disponibles para inyectar en el pie vocal ya son irreabsorbibles, tales como el teflón, silicona o bioplásticos, y la hidroxiapatita cálcica. El uso de estos materiales puede generar complicaciones en un porcentaje valorable de los casos, incluyendo migración del material, reacción de cuerpo extraño, formación de granulomas e hipersensibilidad. Lo anterior ha llevado a que varios de ellos estén ya en desuso. En los últimos años se ha introducido en el mercado bioplásticos. Se trata de un material con propiedades viscoelásticas adecuadas y buena biocompatibilidad. La tiroplastia de medialización, que también es conocida como la de Ishiki tipo 1, es otra de las técnicas disponibles para conseguir el cierre glótico. Fue descrita por primera vez en 1974 por Ishiki y colaboradores y revolucionó el manejo de la parálisis laríngea. A partir de entonces se han realizado pequeñas variaciones en esta técnica, consiguiendo que hoy en día sea considerada como el tratamiento de elección en las parálisis unilaterales de las cuerdas vocales. En sus inicios, la prótesis de silicona a colocar era tallada manualmente hasta obtener el tamaño adecuado, pero esto demandaba un mayor tiempo operatorio y formas de prótesis no siempre uniformes. Hoy en día, y luego de décadas de estudio, se han estandarizado la forma y las posibles medidas de prótesis, teniendo en cuenta el sexo del paciente, siendo el material de dicha prótesis silicona de la más alta calidad y biocompatibilidad. Pasando a describir la técnica, el paciente inicialmente debe estar en decúbito supino con una leve hiperextensión del cuello hacia el lado parético. Se marcarán los cartílagos tiroides y cricoides con un lápiz marcador y se realiza asepsia de la piel y se infiltra con una solución de lidocaína más adrenalina. Se realiza una cervicotomía lateral o horizontal de 4 centímetros a la altura de la mitad del cartílago tiroides. Se levantan los codazos supratismales, se separan o eventualmente se cortan los músculos pretraqueales y se accede al cartílago tiroides. Se levanta el pericondrio lateral, se identifica el punto medio entre la escotadura del cartílago tiroides superior y el borde inferior, zona donde están las cuerdas vocales. Con una regla se mide 5 a 7 milímetros en mujeres y 7 a 9 milímetros en hombres desde el borde anterior y a 3 milímetros del borde inferior. Y se realiza una ventana en el cartílago con una fresa diamantada de 4 milímetros. Luego se levanta el pericondrio medial, el que en general se trata de no traspasar. Se introduce la prótesis en el espacio paraglótico con el objetivo de medializar la cuerda vocal. Esto se regula mientras se le solicita al paciente que pronuncie algunas palabras. Mientras se realiza este procedimiento, otro cirujano realiza una nasofibroscopía para monitorizar la medialización de la cuerda vocal. Una vez que se logra la calidad de la voz deseada, se corta la prótesis, se repone el pericondrio y se cierra la incisión por planos. Se puede dejar un drenaje laminar por 24 a 48 horas. También se sugiere que 3 días antes de la cirugía se indique a los pacientes ciclos de corticoides, los que se continúan durante 7 días ya en el postoperatorio. La cobertura antibiótica, los corticoides ya mencionados y los analgésicos están indicados en el postoperatorio. El paciente puede salir de alta al día siguiente, ya sin drenaje, para los controles ambulatorios. Un estudio tomográfico puede estar indicado para verificar la posición correcta de la prótesis y al cabo de una semana se retiran los puntos y la cicatriz es casi imperceptible ya que se disimula en un pliegue natural de la piel del cuello. Ahora hablaremos sobre la aducción aritenoidea. Este procedimiento básicamente consiste en movilizar el cartílago aritenoides hacia la línea media, consiguiendo así un desplazamiento de la cuerda vocal en toda su longitud. De esta forma reponemos la tensión y corregimos la diferencia del nivel
bajando la apófisis vocal de la cuerda paralizada. La sutura va desde el proceso muscular del aritenoides a la parte anterior del cartílago tiroides. Esto emula la acción del músculo cricoaritenoide lateral y posiciona la cuerda vocal paralizada más cerca de la línea media. Para esto, la intubación traqueal está contraindicada pues impide la rotación del aritenoides. La anestesia local se prefiere para la abducción de aritenoides para modular el grado de medialización en función de la voz del paciente durante este procedimiento. Una incisión en la piel horizontal se hace en el borde inferior del cartílago tiroides. La incisión cutánea se realiza de la misma forma o de forma similar a la tiroplastia tipo 1 que vimos anteriormente, pero se debe extender más lateralmente. Una ventana se corta en el cartílago tiroides para una sutura que se pasa a través, que veremos más adelante en el procedimiento. Los orificios a realizar en el cartílago tiroides deben situarse uno en el tercio anterior y otro en la mitad del ala tiroidea, a 1 o 2 milímetros por debajo del nivel de la cuerda. Los músculos, la faringe y la laringe se disecan para exponer el proceso muscular del cartílago aritenoides. Para localizar la apófisis muscular podemos exponer la articulación cricotiroidea que está situada a menos de 1 centímetro. También podemos guiarnos por la proyección de la cuerda sobre el ala o el borde superior del cricoides, pues están al mismo nivel. Palpando podremos apreciar la prominencia de la apófisis muscular. Una sutura permanente se hace pasar a través del proceso muscular. Un túnel se hace en el cartílago tiroides y un extremo de la sutura se pasa a través de él, como se observa en la imagen de la derecha. La sutura se ata y se fija a la ventana de hecho en el cartílago tiroides. Las cuerdas vocales se observan endoscópicamente para asegurar la rotación adecuada del aritenoides. Se repone el ala tiroidea medialmente y se evalúa por nasofibroendoscopía. Se traccionará hasta conseguir una mejora de la voz y una disminución del escape glótico. Para ayudar, puede comprimirse el ala tiroidea lateral y anteriormente o realizar una aproximación cricotiroidea. Hablando de la reinervación laringea, existen varios tipos de procedimientos, como la anastomosis término-terminal del nervio laringeo recurrente, o una anastomosis del nervio laringeo recurrente con asa lipogloso, o utilización de pedículos neuromusculares o el uso de injerto libre. No obstante, algunas literaturas mencionan o catalogan un uso controversial de este procedimiento, y otras relatan o describen evidencias electromiográficas de reinervación. Los estudios revelan beneficios en el tono, pero no en la movilidad. En cuanto al manejo de la parálisis bilateral, debido a que la clínica es muy diferente, se puede presentar con una disnea marcada, no tanto una alteración en la voz. Generalmente el manejo es la realización de una traqueotomía o una intubación orotraqueal de urgencia en pacientes que presenten una disnea y un paso glótico insuficiente. Sigue siendo esta la traqueotomía un tratamiento muy efectivo para la parálisis bilateral de las cuerdas vocales cuando se considera que ya esta parálisis es irreversible. Entonces se debe efectuar la permeabilización quirúrgica de la glotis mediante una resección endoscópica por microcirugía laringea, ya sea con láser o sin esta. La operación de King, que sería la rotación eh, externa del aritenoides con tiroaritenopexia por cervicotomía, la sutura de lateralización endo o extralaringea, inyección de Botox, una cordotomía transversa o una aritenoidectomía endoscópica. Bueno, ahora pasaremos a hablar de la parálisis bilateral de las cuerdas vocales y sus diferentes propuestas que existen hoy en día para el manejo o tratamiento de esta afección. Debido a que la clínica es muy diferente, puede presentarse con disnea marcada, no tanto alteración en la voz. Siempre hay que indagar sobre procedimientos neuroquirúrgicos de cuello o de tórax.
si durante la cirugía se identificaron y se preservaron los nervios. Cuando se presenta el estridor inmediatamente o horas después de la extubación, el manejo es la realización de una intubación orotraqueal o una traqueostomía de urgencia en paciente con disnea y paso glótico insuficiente. Y en cambio una observación en quienes toleran la parálisis sin limitación importante de la ventilación. Si bien la traqueostomía continúa siendo el tratamiento más efectivo para la parálisis bilateral de cuerdas vocales, y a pesar de considerarse en patrón de referencia o el estándar como tratamiento de urgencia, este procedimiento no siempre es aceptado por los pacientes como una solución a largo plazo o como un manejo definitivo. ¿Por qué? Porque es debido al carácter invasivo y a la necesidad de cuidados cotidianos de la cánula de traqueostomía, la incomodidad y los problemas psicológicos que produce esta opción terapéutica y que inciden en la calidad de vida de los pacientes. La traqueostomía, no obstante, será siempre necesaria en caso de urgencia y en los pacientes con edad avanzada o con broncopatías avanzadas, para los que ya se recomienda como solución paliativa cánulas fonatorias. La laterofijación de la cuerda vocal y o del cartílago aritenoides. La lateralización con sutura endo-extralaringea, basada en la técnica de Lichtenberg, es la técnica apropiada en aquellos casos en el que el tratamiento es temporal, como medida para ganar tiempo a fin de mejorar la vía aérea en los casos tempranos de parálisis bilateral, idealmente en los 2 primeros meses después del inicio. Este tratamiento se aplica tratando de evitar la traqueostomía. La laterofijación de cartílago aritenoides y o de la cuerda vocal adjunta usando una combinación de medios endoscópicos y externos es una alternativa a los abordajes quirúrgicos en el tratamiento de la parálisis bilateral de cuerdas vocales. Dado su carácter reversible, es muy útil como manejo temporal de la vía aérea. Originalmente la técnica consistía en la lateralización del aritenoide a través de una fisura por disección laringea, pero en los últimos años se han reportado numerosas modificaciones de esta técnica, que realiza la laterofijación del cartílago aritenoides por sutura, lo cual ocasiona una tracción caudal posterior, simulando la contracción del músculo cricoaritenoideo posterior, para reducir la cuerda vocal. La laringe se expone por laringoscopía directa y se ubica por palpación la unión cricoaritenoidea. Las suturas se introducen en la laringe por medio de 2 agujas insertadas desde el exterior. Posteriormente las suturas son estiradas a través del laringoscopio y sujetadas de manera a lateralizar la cuerda vocal. Esta técnica permite la recuperación de la función aductora y puede restaurar la movilidad de la laringe paralizada. Comparado con procedimientos estáticos como la cordectomía o la aritenoidectomía que veremos más adelante, el aumento de la apertura glótica y las mejorías en las mediciones aerodinámicas son significativamente mejores luego de la lateralización. Otras opciones, como habíamos mencionado, en este caso es el Botox o inyección de toxina botulínica. El Botox es una neurotoxina producida por el Clostridium botulinum y se ha usado conjuntamente con el marcapaso laríngeo para contrarrestar la estimulación de la aducción de la cuerda vocal debido a la propagación del estímulo. Estudios de la inyección de Botox en pacientes con parálisis de cuerdas vocales bilaterales demostraron un mejoramiento sintomático en la ventilación. En general, la inyección de Botox aparentemente provee un aceptable pero temporario mejoramiento de la apertura glótica. Y con la inyección repetida de Botox, los pacientes pueden experimentar un mejoramiento de la ventilación durante un periodo de tiempo más largo y mientras dure la aplicación. Es necesario seguir estudiando los efectos de la inyección de Botox en relación a los resultados obtenidos en comparación con procedimientos quirúrgicos. No requieren internación, es una ventaja, ni anestesia general. En forma percutánea videoasistida, el paciente está vigil y se puede inyectar materiales inertes como hidroxiapatita y polietilenglicol o ácido hialurónico que instantáneamente mejoran estos síntomas. Se realiza, como ya dijimos, con una asistencia de video y de paciente en posición sentada en forma percutánea. Es ideal en pacientes con contraindicaciones para anestesia general y presencia de lesiones laringeas.
Es utilizado como procedimiento también diagnóstico y terapéutico. La siguiente propuesta a la parálisis de la cuerda vocal bilateral es la cordectomía posterior. Los procedimientos menos agresivos y más seguros son la cordectomía transversal posterior y la aritenoidectomía medial, que veremos en la siguiente diapositiva. Luego de estos procedimientos se puede realizar una versión extendida de cualquiera de las dos, o una combinación, o una aritenoidectomía total ya, cuando la apertura no es suficiente para proporcionar una vía aérea segura. Se realiza una ampliación de la cirugía previa o extensión de las estructuras resecadas, siempre con el fin de conservar íntegra la cuerda vocal contralateral. La cordectomía con láser es buena técnica para aumentar el área glótica, mejorar la ventilación y decanular a los pacientes. Con traqueostomía. A partir de la introducción de la aritenoidectomía endolaringe con láser se han descrito ciertas modificaciones a esta técnica, como ser los procedimientos de resección parcial o de expansión de la mucosa, en contraste con la aritenoidectomía total. La cordectomía es un procedimiento quirúrgico irreversible que se realiza por escisión del tejido y que tiene el propósito de aumentar las vías aéreas a la altura de la glotis. Es la intervención terapéutica preferida para el manejo a largo plazo de la parálisis bilateral de cuerdas vocales, debido a que es menos agresiva y hay menos tendencia a la aspiración. El principio de la cordectomía posterior es la resección del tercio o de 2/3 posteriores de la cuerda vocal, con el consiguiente aumento del área glótica, dejando una porción anterior para la fonación. Se realiza resecando el tejido blando de la cuerda vocal posterior y disecando el conos elásticos. En esta técnica, el borde con forma de C es separado del borde libre con una extensión lateral de unos pocos milímetros, de manera a liberar la tensión del tejido blando sobre la cuerda vocal. En la cirugía denominada o catalogada de Denis Kashima, se efectúa una incisión en el borde libre del tercio posterior de la cuerda vocal, justo delante de la apófisis vocal del aritenoide, sin exponer el cartílago. Posteriormente se realiza otra incisión en el borde libre de la unión del tercio posterior con el medio, que se continúa en sentido oblicuo hasta llegar a un lado de la incisión previa. El tercio posterior de la cuerda se reseca en forma triangular. La exéresis se puede extender hacia la banda o la parte medial del aritenoide mediante la técnica de Mota, la cual se realiza cuando el aritenoide se encuentra luxado y obstruye la vía aérea, por lo que es retirado parcial o totalmente y disecado con láser de CO2, con lo que aumenta la luz glótica posterior y la ventilación también. El uso del láser en estos procedimientos, adaptado al microscopio quirúrgico, permite la adecuada hemostasia y reduce el índice de edema postquirúrgico. Además, ofrece seguridad, facilidad de ejecución y eficacia en la técnica. La colectomía tiene como objetivo la resección del tejido blando laríngeo, parte del ligamento de cuerda vocal o el músculo tiroaritenoideo, y difiere de la aritenoidectomía en que ésta se enfoca principalmente en la ablación del cartílago aritenoides. En ciertas ocasiones ambas técnicas se realizan en forma combinada, como ya habíamos mencionado. Luego de la cordectomía se ha logrado una mejoría en la ventilación en la mayoría de los pacientes, aunque al igual que en la aritenoidectomía se puede formar tejido de granulación o escaras. Otro efecto colateral asociado a la cordectomía es el deterioro de la calidad de la voz debido al daño de la parte vibratoria de la cuerda vocal operada. Por último, tenemos la aritenoidectomía. El cartílago aritenoide es la estructura clave en la glotis posterior, y la remoción del mismo es un procedimiento quirúrgico permanente e irreversible en el que el portal glótico se expande en su eje transversal, aumentando la vía aérea para la mejor respiración. Entonces, la aritenoidectomía es ampliamente usada, ya sea sola o en combinación con la resección parcial de la cuerda vocal. En la aritenoidectomía por vía endoscópica es importante exponer la comisura posterior durante el procedimiento. La aritenoides, a ser resecada, debe estar bien expuesta. Se puede realizar una aritenoidectomía medial con resección mínima de la cuerda vocal
que consiste y lo que se realiza es se reseca la parte media del cuerpo del aritenoides preservando otras partes del cartílago y sobre todo el proceso vocal, ya que el objetivo es preservar al máximo las estructuras fonatorias. Se retira el cartílago aritenoideo por detrás de la apófisis vocal sin retirar la mucosa, manteniendo el tejido interaritenoideo. La indicación se aplica a casos de disnea menos grave y por tanto a pacientes no traqueotomizados. Esta intervención supone disminuir la afectación fonatoria de la aritenoidectomía total. El principio es ampliar selectivamente la glotis respiratoria sin modificar la glotis fonatoria, ni las inserciones musculoligamentarias de las cuerdas vocales. Después de la vaporización del mucopericondrio aritenoideo, la resección se realiza entre la apófisis vocal por delante y el ángulo posteromedial del cartílago aritenoide hacia atrás. La resección toma una forma semicircular cóncava por dentro, de aproximadamente 1 a 2 milímetros de profundidad. La duración de esta cirugía es generalmente corta. Una intervención contralateral puede realizarse también 3 meses más tarde si el resultado respiratorio es insuficiente. Sin embargo, el seguimiento funcional a largo plazo en series de pacientes no está documentado. La aritenoidectomía parcial después de radioterapia cervical no se recomienda debido al riesgo de condronecrosis. Cabe resaltar que el procedimiento quirúrgico conocido como aritenoidectomía total no implica la remoción completa del cartílago aritenoideo, por el contrario pretende la remoción de todo el cartílago aritenoide que afecta la vía aérea. La aritenoidectomía tuvo un avance posterior con la utilización ya de lo que es el láser. La mayor ventaja de utilización del láser CO2 incluye precisión de la incisión, la capacidad de mantener la hemostasia y una disminución de un edema postoperatorio. El siguiente tema a abordar son los cuerpos extraños en la vía aerodigestiva. Ingestión de cuerpos extraños. Esto es un problema relativamente frecuente en nuestra sociedad, viéndose con más frecuencia en portadoras de prótesis, en el que el cuerpo extraño suele ser la propia prótesis, valga la redundancia, y también hay una gran prevalencia en pacientes pediátricos. La mayoría de las ingestiones son accidentales, aunque también puede producirse de forma voluntaria en pacientes psiquiátricos y reclusos. Existen diversos factores predisponentes, tales como trastornos mentales o psiquiátricos, el consumo de alcohol, la bulimia y el uso de prótesis dentales, que en este sentido son más frecuentes en las edades extremas de la vida y en los centros de internamiento o de reclusión. La extracción endoscópica continúa siendo la técnica de referencia en la gran mayoría de los casos de cuerpos extraños, con un excelente pronóstico gracias al perfeccionamiento del tratamiento en los servicios de urgencia y de las técnicas de extracción. El cuerpo extraño esofágico representa cerca del 60% del total de cuerpo extraño en el tracto aéreo digestivo superior. Solamente el 80-90% de los cuerpos extraños ingeridos migra a través del tracto gastrointestinal y solo el 20% requiera una extracción bajo visión endoscópica y menos de 1% de ellos por vía quirúrgica. El 80% de los casos de ingesta de cuerpo extraño ocurre en la población pediátrica, con un pico de incidencia entre 6 meses y 6 años de edad, seguido por adultos con problemas dentales, con prótesis, adultos o problemas o pacientes psiquiátricos. En cuanto a los cuerpos extraños más frecuentemente hallados, tenemos, como obviamente la población pediátrica es la más frecuentemente plausible de estos padecimientos, la moneda es la más frecuente, con 27%, seguido de objetos punzocortantes de cualquier procedencia, 16%, baterías, 13%, piezas de juguete,
12%, huesos de pollo, espina de pescado, 12%, bolo alimentario, 12%, joyas, 6% y misceláneas, 2%. En trabajos previos realizados en el servicio, en el que se realizaron estadísticas de ingestión de cuerpos extraños, se constató los siguientes resultados, con un 37% de hallazgos como cuerpos extraños impactados en el que eran prótesis dentales, seguido de hueso de pollo y espina de pescado con 27% cada uno, o sea que sería mayoría hueso de pollo y espina de pescado en el adulto, con un 54% en total, y hueso vacuno en un 9% entre los cuerpos extraños hallados en el servicio. También se puede ver en niños una alta prevalencia de monedas como ingestión accidental que queda impactado en el tercio superior del esófago. En la siguiente diapositiva se adjuntan imágenes de la cátedra. Cuando hablamos de la localización de los cuerpos extraños en la vía digestiva, el esófago presenta tres estrecheces biológicas, que son los lugares donde generalmente se predispone a la impactación o alojamiento de los cuerpos extraños. Superior a nivel de la boca de Killian, en el tercio medio, debido a la compresión de la aorta, a la altura de la tercera o cuarta vértebra dorsal, e inferiormente en la estrechez de la unión gastroesofágica. La localización más frecuente de los cuerpos extraños esofágicos es en el tercio superior, o sea, en el esfínter esofágico superior, aproximadamente en el 71% de los casos, seguido por el tercio medio, 16% de los casos, e inferior en el 12.9% de los casos. En cuanto al diagnóstico, los pacientes presentan una clínica aguda. La mayoría de los pacientes acuden por una aparición brusca de síntomas en las primeras 24 horas tras la ingesta del posible cuerpo extraño. El síntoma más frecuente es la odinodisfagia y ocasionalmente afagia. También puede haber cialorrea, dolor cervical o torácico y tos. La localización del dolor en la región supraesternal, retroesternal o epigástrica no tiene ningún valor para la localización del cuerpo extraño. Pero por otro lado, la presencia de un dolor retroesternal, enfisema cervical y síndrome febril generalmente nos indica la sospecha de una posible perforación del esófago. Posteriormente eso puede tener problemas como una mediastinitis. Hay que tener eso en cuenta tras la endoscopía o esofagoscopía. Asimismo, ciertos signos respiratorios como disnea, estridor y cianosis son indicativos de compresión de la vía respiratoria, que es más frecuente en la edad infantil. En los niños se estima que el 18 a 40% de los casos no se presencia la ingesta de cuerpo extraño, por lo que en ellos el diagnóstico sobreviene con el desarrollo súbito de los síntomas. A estas edades la clínica suele ser más engañosa, siendo común el dolor retroesternal, cialorrea, náuseas, vómitos, irritabilidad, rechazo de comida, acceso de tos, rechazo de comida. A pesar de esto, el 50% de los cuerpos extraños faringoinfantiles pueden ser totalmente asintomáticos. ¿Cómo nosotros exploramos esto? Se debe explorar primero una horoscopía, la fosa amidalina, la base de la lengua, mediante una visión y palpación directa
buscar cuerpo extraño o alguna herida. Generalmente podemos encontrar restos de fibrina cuando ya pasan varias horas y el paciente persiste con molestias. El examen orofaringeo debe ser seguido de una exploración faringolaringea que incluye la laringoscopia indirecta o según se obtenga un laringoscopio de 70 grados o un nasofibrolaringoscopio. Se debe tener presente que una laringoscopia negativa no descarta la presencia de un cuerpo extraño que puede estar localizado en el esfínter esofágico superior, pero hay signos indirectos como la éstasis salival en senos piriformes que pueden sugerir su presencia. La palpación cervical pone de manifiesto enfisemas subcutáneos y es obligatorio descartar una complicación grave que es la perforación. Asimismo, la auscultación pulmonar debe realizarse de forma sistemática. Realizar una radiografía cervical en caso de ingesta de cuerpo extraño debe ser siempre en ambas proyecciones, AP y lateral, especialmente cuando se trata de monedas, porque muchas veces son dos monedas superpuestas y en la placa o en la incidencia anteroposterior solo se observa la silueta de una. También debe estar acompañada de placas torácicas y abdominal en todos los pacientes con sospecha de ingesta de cuerpo extraño esofágico. Esto permite determinar su presencia y localización en general. Además, el examen radiológico también es útil para detectar neumotórax o neumomediastino como signo indirecto de una perforación del esófago. El diagnóstico de un cuerpo extraño radiopaco en las placas radiográficas es el gol estándar, con un 84% en el caso de los niños. En un adulto, el diagnóstico por radiografía simple es positivo solo en el 30% de los casos. Y además las calcificaciones de las estructuras, por ejemplo, los cartílagos laringeos, dificultan su interpretación. En estos casos la tomografía suele ser útil, que nos puede otorgar un diagnóstico fácil y rápido, con un 100% de sensibilidad, por lo que es la técnica de elección ante un posible cuerpo extraño esofágico con clínica compatible, pero que no se observa en una radiografía previa. Como habíamos dicho, existen ocasiones en que la radiografía no es suficiente para la localización del cuerpo extraño por el bajo contenido cálcico, por ejemplo en caso de cartílagos que no están completamente osificados o en caso de dudas de localización exacta del cuerpo extraño. Entonces, allí se solicitan tomografías. También cuando suele haber superposición de estructuras. En una tomografía, la cual tiene casi 100% de sensibilidad para los cuerpos extraños de densidad radiopaca, y también es útil la tomografía cuando no se evidencia la localización exacta del cuerpo extraño o cuando se encuentra incrustado en partes blandas. Muchas veces es necesaria una exploración bajo visión directa con una endoscopía como una endoscopía de control, una endoscopía diagnóstica o una esofagoscopía rígida diagnóstica. Ahora pasaremos a hablar sobre el manejo, tanto sobre la endoscopía flexible como la esofagoscopía rígida. Vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que es la endoscopía flexible. Sabemos que la endoscopía flexible es hoy en día la técnica de elección más utilizada, dada su efectividad y la posibilidad de realizarse bajo sedación
evitando así el uso de anestesia general y así reducir el costo que esto demanda. Además, el uso asociado de una funda protectora, denominada sobre todo asociada al endoscopio flexible, aumenta la eficacia y seguridad de esta técnica. Generalmente la anestesia general se reserva más para la edad pediátrica y para pacientes poco colaboradores con cuerpos extraños complejos, que se sospecha que va a tener un tiempo más prolongado de trabajo. El instrumental de endoscopía también incluye un juego de pinzas, a veces también un asa diatérmica y extractores tipo canastas, que se suelen llamar canastillas de Dormia, siendo la elección del material endoscópico variable, de acuerdo al tipo y la localización de cuerpo extraño. En cuanto a las ventajas y desventajas, las ventajas de la endoscopía flexible son ausencia de anestesia general, su eficacia en la extracción del cuerpo extraño que oscila entre el 83 y el 98,9%, y la valoración y tratamiento de la patología esofágica subyacente, ya que a veces el alojamiento del cuerpo extraño pudo deberse a una estrechez o una patología esofágica. La desventaja vienen dadas por el paso a sigas por la boca de Killian, con el riesgo de así de pasar por alto el cuerpo extraño y producir lesiones a ese nivel. Igualmente, con la endoscopía flexible puede ser difícil la extracción de cuerpos extraños enclavados o que haya perforado el esófago. También se vuelve difícil en los que es necesario el uso de pinzas fuertes con visión directa. Sin embargo, la tasa de complicaciones con esta técnica es baja, menor del 5%, y la incidencia de perforación esofágica durante la extracción es inferior al 1%. Continuando con otra técnica de extracción de cuerpo extraño esofágico, pasamos a lo que es la esofagoscopía rígida. La principal indicación de este procedimiento es el fracaso de la endoscopía flexible, es decir, siempre el primer paso debe ser la endoscopía flexible y si este ha fracasado pasamos a la esofagoscopía rígida, lo cual corresponde básicamente a los cuerpos extraños punzantes enclavados en la mucosa y los localizados en la boca de Killian o sus proximidades, debido a las dificultades que se obtienen con la flexible, que es la visualización directa del cuerpo extraño y también la manipulación del instrumental flexible a ese nivel. Para la realización de una esofagoscopía rígida se requiere el uso de anestesia general. El equipo de esofagoscopía rígida consta, como vemos en la imagen, de un esofagoscopio de varios tamaños y longitudes, generalmente están calibrados en centímetros, para poder identificar la localización del cuerpo extraño desde la arcada dentaria superior. También cuenta con juego de pinzas tipo garra, pinzas cocodrilo o yacaré y pinzas tipo sacabocados también. Así como también esto viene con un sistema óptico de iluminación proveniente de un generador de luz. Generalmente esto se conecta a lo que es la torre o también se hace por visión directa. Como ya habíamos mencionado anteriormente, para la realización de este procedimiento se requiere el uso de anestesia general, adecuando la utilización del instrumental al tipo y localización de cuerpo extraño. Los cuerpos extraños deben ser extraídos mediante un control visual directo, generalmente con el observador directamente mirando el esofagoscopio e introduciendo, si es posible, el extremo cortante del cuerpo extraño en el endoscopio. En ocasiones, tanto el cuerpo extraño como la pinza y el endoscopio deben ser extraídos en bloque como una unidad. Tras la extracción, es imprescindible la realización de una revisión completa del esófago mediante una esofagoscopía de control para detectar lesiones de la mucosa o un posible cuerpo extraño residual. La gran ventaja
de esta técnica de la sofoscopía rígida consiste en el seguimiento visual constante, que le confiere una gran fiabilidad, con una tasa de éxito del 96 a 100%. Sin embargo, esta técnica posee desventajas, como son la necesidad de anestesia general, que implica más riesgo y sobrecosto. Además, la rigidez del esofagoscopio hace que la tasa de complicación alcance el 10%, sobre todo en forma de laceraciones mucosas y perforaciones esofágicas. Por todo esto mencionado, la esofagoscopia rígida debe ser manejada como una segunda opción en el manejo de cuerpos extraños esofágicos. Solamente debemos recurrir a ella en el caso de que la endoscopia flexible haya fracasado. Ahora hablaremos un poco de la traqueostomía. La traqueotomía y la traqueostomía. El término traqueotomía deriva del griego y significa abrir la tráquea, ya que se compone de palabras traquearteria y cortar. La traqueostomía, en cambio, se define como la creación de una comunicación entre la tráquea y la piel superpuesta. El término de traqueostomía, tenemos que recordar que ostomía significa abucar una cavidad al exterior. Se usa indistintamente para definir esta técnica quirúrgica, tiene la misma procedencia etimológica y se origina de las palabras traquearteria y estoma o boca. En cuanto a las indicaciones, podemos hablar de que la traqueostomía tiene unas 4 indicaciones básicas, que son librar la obstrucción de la vía aérea superior, la asistencia respiratoria durante periodos prolongados, asistir al manejo de las secreciones del tracto respiratorio inferior y prevenir la aspiración de secreciones orales y gástricas. Estas indicaciones se concentran en, por ejemplo, evitar una obstrucción de la vía aérea, ya sea, por ejemplo, en anomalías congénitas o una patología supraglótica o glótica, como infecciones, neoplasias, parálisis bilateral de cuerdas vocales, también en traumatismos cervicales, cuando haya lesiones severas de los cartílagos tiroides o cricoides, el hueso hioides o grandes vasos, también en el caso de enfisemas subcutáneos, en cara, cuello, tórax, más fracturas faciales y de mandíbula, que pueden desencadenar una obstrucción de la vía aérea superior. Recordemos también que hay situaciones como por ejemplo edema, ya sea por un traumatismo, quemadura o infecciones, o un shock anafiláctico que también pueda requerir una traqueostomía. También proveer una vía a largo tiempo para una ventilación mecánica en caso de insuficiencia respiratoria, también en caso de manejo inadecuado de secreciones, tos insuficiente y en el caso de riesgo de aspiración. También sería una indicación a profilaxis como una preparación para procedimientos invasivos de cabeza y cuello y en el periodo de convalecencia, y también en casos de apnea del sueño severa no susceptible a tratamiento gold estándar como el CPAP u otros. Pasando un poco a detallar la anatomía para luego pasar a hablar de la técnica quirúrgica, recordemos que el manubrio esternal y los cartílagos cricoides y tiroides son estructuras que habitualmente son fácilmente palpables a través de la piel. El cartílago cricoides, que tiene forma de anillo de sello, se encuentra inmediatamente por debajo del cartílago tiroides y puede encontrarse fácilmente utilizando como referencia el manubrio del esternón y la horquilla tiroidea. La membrana cricotiroidea se localiza entre los cartílagos cricoides y tiroides y puede ser identificada al palpar una ligera hendidura en la piel inferior a la prominencia laríngea. Las arterias cricotiroideas derecha e izquierda recurren por la parte superior y se anastomosan cerca de la línea media. El músculo cricotiroideo emerge de la superficie anterior del cricoides y se dirige superior, posterior y lateralmente
para insertarse lateralmente en la superficie del cartílago tiroides. Este músculo rota el cartílago tiroides anteriormente y alarga las cuerdas vocales. El músculo vocal tiene su inserción en la superficie interna del cartílago tiroides, en la línea media, va hacia atrás y hacia arriba para insertarse en el aritenoides. Este músculo acorta las cuerdas y aumenta su tensión. Tanto el músculo vocal como el cricotiroideo pueden sufrir lesiones durante una cricotiroidotomía. La arteria innominada o brachiocefálica cruza de izquierda a derecha, anterior a la tráquea, justo detrás del esternón. Sus pulsaciones pueden palparse algunas veces durante la disección. La tráquea está constituida por anillos cartilaginosos semicirculares que pueden palparse en una persona delgada. Es membranosa en su parte posterior, así como los espacios entre los anillos. La glándula tiroides se sitúa anterior a la tráquea, con un lóbulo a cada lado. El istmo se encuentra a nivel del segundo al cuarto anillo traqueal. Los nervios laríngeo recurrentes y las venas tiroideas inferiores son estructuras paratraqueales susceptibles de lesionarse si la disección sale de la línea media, al igual que los grandes vasos si la disección se lateraliza. Pasando a la técnica quirúrgica, antes de empezar el procedimiento en sí, recordemos que se trata de un acto quirúrgico que requiere de ropa estéril y la realización en un quirófano. El paciente debe ubicarse en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica, el cuello en hiperextensión mediante la colocación de un rodillo bajo los hombros, hasta conseguir una postura adecuada en el que la tráquea sobresalga sobre el pecho. Los límites del campo quirúrgico son a nivel del borde superior, el borde inferior de la mandíbula. El límite inferior sería el segundo espacio intercostal y lateralmente el borde de ambos músculos trapecios. Si se realiza bajo anestesia local, no es necesario tapar la cara del paciente con campo de tela estéril. Se infiltrará en menor cantidad en el caso de que el procedimiento se realice bajo anestesia general, o inclusive a veces puede omitirse este paso, aunque se aconseja para facilitar hemostasia y una disección quirúrgica limpia. Deberá ser aplicada en forma romboidal, siendo distribuida por planos subcutáneo, muscular y profundo unos 10 minutos antes de comenzar, siempre que podamos disponer de este tiempo. En cuanto a la técnica quirúrgica en sí, lo que primero hacemos es localizar las estructuras laríngeas y traqueales mediante la palpación. Se fija la laringe con los dedos del primero y tercer dedo de la mano izquierda y palpando con el índice de la mano derecha el cartílago tiroides con su escotadura, el espacio cricotiroideo, el cricoides y los primeros anillos traqueales, como se observa en la primera figura. Se realiza una incisión horizontal aproximadamente 1 centímetro por debajo del cartílago cricoides y tomando como referencia laterales los dos bordes anteriores de los músculos esternocleidomastoides. El abordaje mediante incisión vertical es más sencillo, permitiendo una exposición más rápida de las estructuras y permite llegar a la tráquea por espacios vasculares, pero no se puede combinar con otras cervicotomías. Entonces, es mejor realizar una incisión horizontal. Una vez realizada esta, se hace una incisión del tejido celular subcutáneo y platisma, con disección superior e inferior
hasta exponer los músculos esternioioides, como vemos en la figura 2 y 3. Realizamos la identificación de la línea alba y las venas yugulares anteriores, sección vertical del rafe medio, que es una zona vascular, y disección de la musculatura prelaringea sin desplazar la tráquea de la línea media. Continuando, de repente necesitamos hacer hemostasia y solemos utilizar una electrocoagulación en pequeños vasos o, de ser necesario, ligadura en las venas yugulares anteriores, con la exposición del arco del cartílago tiroides e istmo de las glándulas tiroideas y plano anterior traqueal, correspondientes a sus primeros 3 a 4 anillos traqueales. El istmo tiroideo habla la literatura que puede seccionarse verticalmente con tijera roma, mediante la colocación de pinzas de Killer paralelas en situación paramediana y ligar con puntos transfixiantes cada lado de forma independiente, lo que va a permitir una mejor exposición traqueal, como se ve en la figura 4 y 5. En su lugar, lo que se puede hacer y lo que generalmente se realiza es ser disecado y rechazado superior e inferiormente, sobre todo en aquellos casos en que sea muy pequeño o la urgencia lo demande. Algo muy importante es contar siempre con un aspirador antes de realizar la apertura de la tráquea, ya que habitualmente esta conlleva luego su apertura a la expulsión de secreciones y hay que aspirar estas secreciones y sangre. Entonces, no olvidar tener a mano siempre eso. Antes de realizar la disección, comprobar que el balón de la cánula que va a utilizarse, ya sea por según el número y calibre de la luz traqueal, funcione correctamente. Luego se va a proceder a la incisión traqueal y los tipos de incisiones varían mucho de acuerdo a los operadores y las diversas escuelas. Hay varios tipos y varias modalidades, ya sea por ejemplo una incisión vertical que se realiza en la parte anterior del segundo y tercer cartílago sin sacrificar los mismos, pero no es muy aconsejable esto en adultos. También puede ser una incisión horizontal en el ligamento interanular, que es lo que solemos hacer, una incisión a nivel del segundo y tercer anillo y extracción de la parte anterior. También se puede hacer incisiones circulares o, como vemos en la imagen, una incisión traqueal en forma de chanela superior, que lo que hace es la pared anterior traqueal se sutura a la piel. Algunas escuelas realizan este procedimiento de suturar a la piel para que esto generalmente facilite los cambios de cánula, pero si el punto traqueal se suelta puede obstruir la luz traqueal también. También se puede hacer incisiones en H, en cruz o una incisión horizontal en un ligamento interanular. Como había dicho, cada tipo de incisión es operador dependiente y dependiendo de la escuela también. Luego de hacer la incisión, en esta imagen se observa que se hace punto de fijación de la tráquea a la piel, que hace que eso se asegure y mayor accesibilidad a los cambios de la cánula. Generalmente nosotros no hacemos esta sutura de la piel. Una vez que tengamos abierta la tráquea, ya sea cual fuera el tipo de incisión que se utilizó, se coloca la cánula y se insufla el balón. Se controla que esté bien los parámetros respiratorios durante este tiempo. Luego esto se fija a la piel con el hilo, con la cinta al cuello.
Como todo procedimiento quirúrgico, esto no está exento de algunas complicaciones intraoperatorias que tenemos que conocer, por ejemplo, la dificultad para la localización de la tráquea cuando se trata de niños o cuellos cortos o cuellos anchos. Hay una dificultad para la hiperextensión del cuello. También en casos de hipertrofia de la glándula tiroidea o un tumor que desplace la vía aérea, también podemos tener hemorragias por vasos comunicantes anteriores, vasos pretiroides, incluido la vena yugular anterior. También podemos tener neumotórax eh, en el caso de que la disnea del paciente no desaparece tras la traqueostomía, estando la cánula colocada correctamente. Puede deberse a una colocación defectuosa de la cánula o una disección exagerada de la tráquea, sobre todo en niños que presentan estructuras más pequeñas. También el neumomediastino, por aumento de la presión aspiratoria a consecuencia de una obstrucción parcial del tracto respiratorio, encontrando la salida a través de la aponeurosis cervical profunda. También paro respiratorio, cuando no se logra permeabilizar la vía aérea o por causa refleja al disminuir bruscamente la presión de CO2 por la apertura de la tráquea. De esta manera cae el estímulo hipoxémico, muy importante en pacientes con patologías pulmonares crónicas. El edema pulmonar agudo por la apertura de la vía aérea y disminución de la presión alveolar. La parada cardíaca refleja vegetativa por un estímulo doloroso, por estrés, una fístula traqueoesofágica, por laceración de la pared anterior y posterior traqueal durante la incisión que se realiza frecuentemente al introducir la cánula o el tubo. La aspiración. También la lesión del cartílago cricoides o nervios recurrentes, que suele ser complicaciones un poco más infrecuentes. También podemos presentar complicaciones postoperatorias, que podemos dividirlas en inmediatas y en tardías. Dentro de las postoperatorias inmediatas podemos tener también la hemorragia postoperatoria. Siempre existe un pequeño sangrado por el cese del efecto vasoconstrictor del anestésico y el aumento de la presión sanguínea al instalarse el reflejo de oxígeno. Si se trata de un sangrado copioso, puede deberse a la pérdida de ligaduras o cambios de cánula poco cuidadosos o apresurados. A veces también la cánula erosiona algún vaso. Podemos encontrar enfisema subcutáneo, se extiende por el cuello, cara y parte anterosuperior del tórax. Puede deberse al uso de cánulas sin balón o fractura del balón o un inflado insuficiente por un cierre hermético de la piel o una dehiscencia de la sutura mucocutánea. Otras veces por efecto de la tos o movimientos bruscos del paciente. Colocación de apósitos compresivos al difundir el aire expirado al tejido subcutáneo por efecto valvular. Y el tratamiento consiste en abrir la herida y colocar una cánula con valor, un acto quirúrgico. También puede haber desplazamiento de la cánula o tubo, o oclusión del tubo o de la cánula por coágulos o secreciones como moco. Las secreciones bronquiales se hacen más espesa y costrosa, ya que entra aire a la vía aérea sin el proceso previo de humidificación y aumento de la temperatura y sin tener un filtro de impurezas, produciendo así un espesamiento de las secreciones y una alteración de la secreción bronquial. También por colocación incorrecta de la cánula al trocar el extremo distal por la pared traqueal. También podemos encontrar aspiración y disfagia, purificación de la laringe, al limitar su movimiento de descenso, sobre todo en los niños. Se deberá instaurar una dieta parenteral, gastroesofágica o enteral durante un espacio breve de tiempo. Si existe aspiración, habrá que mantener el balón inflado. También reflujo gastroesofágico durante los primeros días. Es conveniente siempre suministrar un antiácido e infección de la herida. La disminución o desaparición del aclaramiento, el transporte mucociliar propicia la colonización de bacterias diversas.
sobre todo los gram negativos. También favorece el contacto con las manos del enfermo y del personal sanitario, la saliva, sonda de aspiración y condiciones generales del medio, y también los aparatos de ventilación asistida. Se debe realizar una profilaxis antibiótica de amplio espectro. Dentro de las complicaciones postoperatorias tardías tenemos la afonía. Hay una imposibilidad de la fonación y las cuerdas vocales y eso por falta de uso. Se soluciona utilizando cánulas fenestradas que permiten la fonación controlada por el paciente. También un granuloma debido a una técnica defectuosa o infección operatoria. Puede aparecer en el interior de la luz traqueal o alrededor del traqueostoma. También tenemos la estenosis laringotraqueal, que puede producirse por diversos mecanismos, como lesiones en la tiroides, cricoides, depresión de la pared traqueal anterior, por efecto de la presión mantenida por la cánula o el tubo, colapso de paredes traqueales, laterales o deficiencia estructural cartilaginosa. El tipo de incisión, generalmente las verticales, disminuyen los diámetros anteroposterior y lateral de la tráquea, cambios canulares traumáticos, infecciones, granulomas y procesos orgánicos que lo comprimen externamente. También una hemorragia tardía en el decúbito mantenido produce en la cánula una presión sobre el tronco indominado que puede llevar a la erosión y rotura de sus paredes. Aparece las 2 a las 3 semanas de la traqueotomía, consecuencia de una apertura traqueal muy baja y un curso aberrante de la arteria, o un uso de cánula de longitud o curva muy excesiva. El proceso necrotizante o uso abusivo de esteroides. Signos de alarma son un latido de la cánula y expectoración o secreción de abundante sangre roja rutilante por el traqueostoma. Su tratamiento es quirúrgico, de urgencia. También las fístulas traqueoesofágicas tardías pueden ser por decúbito persistente, inducido por balón hiperinsuflado, también por pinzamiento de la pared posterior entre el balón de la cánula y la sonda de alimentación, o lesión quirúrgica de la pared posterior, cambios traumáticos o violentos de cánula y aspiraciones con materiales agresivos, necrosis o grandes obstrucciones. Puede dar lugar a una mediastinitis. El tratamiento es quirúrgico con resección anastomosis término-terminal, sutura por planos e interposición. La cicatrización defectuosa de la herida y fístulas traqueocutáneas por defectos de la epitelización. Cuando se cierra, se busca el cierre por cicatrización secundaria. El amplio espacio entre la tráquea y la piel se rellena de material fibroso, creando una cicatriz dura que limita los desplazamientos traqueales y da lugar a una deformidad en la piel anterior del cuello. La persistencia de tejido epitelial conduce a la formación de trayectos fistulosos que no cierran por la presión del aire procedente de la tráquea. Se recomienda un cierre quirúrgico meticuloso de la traqueotomía con sutura en varios planos. También, al haber una cicatrización defectuosa, puede haber unas alteraciones estéticas y queloides. Las incisiones horizontales producen mejor estética que las verticales, que pueden retraerse y deformar la piel cervical. Algo muy importante que tenemos que mencionar son los cuidados postoperatorios. Mientras el paciente porte la cánula de traqueostomía, como ya habíamos mencionado, recordemos que hay un corte en el paso normal del aire por la nariz y el tracto aéreo digestivo superior. Esto normalmente va a calentar, filtrar y modificar el aire inspirado. Una vez que no pase por este proceso, hay una desecación de la mucosa traqueal y puede haber daño de los cilios y el epitelio respiratorio, produciéndose una obstrucción secundaria con costra o tapones de moco. Por lo tanto, el paciente va a necesitar respirar aire caliente humidificado por medio de un humidificador. También
La presencia de una cánula de traqueostomía y la inspiración de aire seco va a irritar la mucosa y eso hace que aumente las secreciones. La traqueotomía también promueve la aspiración de la saliva y de los alimentos, ya que la fijación de la vía aérea evita la elevación de la laringe durante la deglución. Los pacientes son incapaces de eliminar las secreciones tan eficazmente para impedir la propia traqueostomía la generación de presión subglótica. Por lo tanto, haciendo toser y eliminar secreciones de forma ineficaz, también altera la función ciliar. Por lo tanto, las secreciones necesitan ser aspiradas de manera aséptica y atraumática. Por eso la importancia de un toilet pulmonar. También la limpieza del tubo, o sea, la cánula de traqueostomía, se debe realizar frecuentemente porque la obstrucción de la cánula puede afectar significativamente a la vía aérea. Por lo tanto, se requiere una limpieza regular de la cánula externa con un cepillo o un cepillito y así se evita las obstrucciones de la cánula que produzcan dificultad respiratoria. También es muy importante mantener seguro el tubo, que este esté fijado. Una decanulación accidental y la falta de reinserción rápida de la misma pueden ser fatales para el paciente. Esto es especialmente problemático durante las primeras 48 horas cuando la vía traqueocutánea todavía no ha madurado. Y el intento de inserción de la cánula puede complicarse porque la cánula entra en una falsa vía. Por lo tanto, la estanqueidad de la cinta de traqueostomía debe ser controlada regularmente y las suturas de tracción en el pas traqueal facilitan la inserción de la cánula de traqueotomía. Y no olvidar los cuidados de la piel que circunda el estómago. Recordemos que es una zona húmeda con saliva y secreciones, por lo tanto está susceptible a la colonización bacteriana e infecciones. Por lo tanto, una limpieza y una curación diaria de esa zona y la colocación de gasas en forma de pantaloncitos para evitar las úlceras por decúbito y mantener limpia y seca el área. La cricotiroidotomía, también conocida como cricotirotomía, hace referencia a la creación de una comunicación entre la vía aérea y la piel a través de la membrana cricotiroidea. Puede lograrse mediante la cricotirotomía con aguja o mediante la cricotirotomía abierta o percutánea. Las ventajas de esta en comparación con la traqueo incluyen la simplicidad y rapidez, el campo relativamente exangüe, es mínimo entrenamiento requerido y evitar la hiperextensión del cuello en pacientes con posibles lesiones cervicales. En cuanto a sus indicaciones, tenemos la obstrucción de la vía aérea proximal a la subglotis, la insuficiencia respiratoria, para toilet pulmonar en paciente incapaz de eliminar secreciones copiosas y para la broncoscopía. Para la primera y segunda indicación, la cricotiroidotomía es un procedimiento de emergencia, tanto en pacientes que no pueden ser intubados o que con una traqueostomía resultaría demasiado lento. Después de la cricotiroidotomía, el paciente debe ser intubado o debe hacerse una traqueotomía reglada en menos de 24 horas para evitar complicaciones como la estenosis glótica y subglótica. Con el paciente con el cuello en posición neutra o ligeramente extendida, tenemos que identificar en la línea media la prominencia del cartílago tiroides. Deslizando el dedo hacia abajo, la siguiente prominencia sólida en la línea media es el cartílago cricoides. Inmediatamente sobre el cricoides, el dedo se desplaza en la depresión de la membrana cricotiroidea. Mediante una cricotiroidotomía se entra la laringe en la línea media justo por debajo de las cuerdas vocales.
La incisión pasa a través de la piel, la grasa subcutánea, el ligamento cricotiroideo medio de la membrana cricotiroidea y la mucosa de la laringe subglótica, como podemos observar en la primera figura. El tubo pasa a través del sello cricoideo, que es la parte más estrecha de la vía aérea superior, como vemos en la primera y en la segunda imagen, con las flechas amarillas. El istmo de la glándula tiroides obstruye típicamente los anillos traqueales, segundo y tercero, estando fuera de peligro a menos que existe un lóbulo tiroideo piramidal. Los únicos vasos sanguíneos que podemos encontrar son las venas yugulares anteriores y las arterias cricotiroideas. Una vez que se ha superado el cuadro que producía la obstrucción de la vía aérea, o se ha resuelto la causa de obstrucción, se puede extraer la cánula. La decanulación de la traqueostomía es un proceso que inicia desde el momento en que es posible desinflar el globo de la cánula, el cambio de la cánula de plástico hasta el retiro de la misma y colocación de un sello oclusivo en el traqueostoma. Este proceso no resulta fácil de decidir ni de realizar en determinadas situaciones. Someterse a una traqueotomía interfiere con diversas funciones, como la declusión o el desvío de la vía aérea, por lo que lograr la decanulación confiere ventajas fisiológicas importantes. Sin embargo, no todo paciente con traqueotomía es apto para la decanulación. Este debe reunir diversos requisitos para proceder al protocolo de retiro. Dentro de los criterios para realizar la decanulación se encuentran el destete exitoso del ventilador mecánico, estabilidad hemodinámica, una evaluación nasofibroscópica normal o que haya una estenosis subglótica que comprometa menos del 30% del lumen aéreo, ausencia de delirio o algún trastorno psiquiátrico. Con respecto a la dilución, esta debe ser normal para saliva y o una disfagia leve. Adecuada fuerza de la musculatura respiratoria y un mecanismo de oxígeno eficaz que permita un buen manejo de secreciones. Existen diversos protocolos de decanulación, pero aún no existe la unificación de los mismos, y la elección depende en gran medida de cada institución y de la situación individual de cada paciente. Sin embargo, para lograr la decanulación exitosa, deben de tomarse en cuenta varios criterios esenciales que deben cumplirse independientemente del protocolo elegido. Por ejemplo, acá tenemos el protocolo americano para la decanulación, con los 10 criterios que deben cumplirse. Como ya habíamos visto en la anterior slide, el cumplir estos criterios hace que se pueda proceder a la decanulación de manera progresiva, que puede realizarse por dos métodos: uno por oclusión y dos por cambio de cánulas de menor calibre. El tiempo considerado para la oclusión varía entre centros hospitalarios e incluso según la edad del paciente. La oclusión puede iniciarse desde segundos de duración a 1 a 5 minutos, primero de manera parcial, ocluyendo el 50% del traqueostoma y posteriormente la totalidad del mismo. Se han descrito protocolos en los que la oclusión se realiza totalmente desde el inicio y otros que inicia con oclusión del 25% del espacio. Se inicia la oclusión ya sea parcial o total, con aumentos de tiempo progresivo hasta llegar a media hora. Se continúa con oclusión durante una hora y se aumenta con intervalos de 30 a 60 minutos hasta completar 8 a 12 horas durante el día. Se realiza el mismo procedimiento durante la noche hasta lograr oclusión durante 24 horas. Para considerar tolerancia a la oclusión y proceder a la decanulación, la cánula debe permanecer ocluida totalmente durante al menos 72 horas.